Hola, mi nombre es Cecilia Herrera. Disculpen que no active la cámara, pero mi internet es malo, así que prefiero no activarla para no tener problemas. Mi charla va a tratar sobre dos formas ya no conformes invariantes en grupos de Lie de dimensión 5. Este es un trabajo en conjunto con Marcos Orí. Vamos a empezar primero definiendo lo que es una forma Killing-Llano conforme. Dada una variedad riemanniana de dimensión n, una p-forma diferencial eta es Killing-Llano conforme y vamos a llamarlo a partir de ahora CKI, si para todo campo de M, campo vectorial en M, satisface la siguiente ecuación, ¿sí? Y en esta ecuación notamos que están involucradas la conexión de bit chivita, ¿sí? Iota de x, que es el producto interior con x, está la derivada exterior de la p-forma, x estrella, que es la 1 forma dual de x, y d estrella es la codiferencial de la p-forma eta, ¿sí? En particular, si este es 0, ¿sí? Se dice que esta es una p-forma Killing-Llano, o sea, KI lo vamos a llamar a partir de ahora, ¿sí? Bueno, el estudio de estas formas comienza alrededor de los años 50 por Kentaro Yano, ¿sí? Que él introduce estas formas KI como una generalización de los campos de Killing, ¿sí? Y años más tarde, ¿sí? Las formas CKI nacen como una generalización de los campos vectoriales conformes en los trabajos de Tachibana y Kashiwara. En particular, nosotros nos enfocaremos en dos formas Killing-Llano conforme y vamos a usar una equivalencia aquí que probó Zimmermann alrededor en el 2001. Esta equivalencia en realidad está dada para cualquier p-forma, ¿sí? Pero como nosotros nos vamos a enfocar en dos formas, ¿sí? La escribimos en el caso este. Una 2 forma eta es CKI si solo si existe una 1 forma tita, tal que para todo campo x y z se cumple la siguiente ecuación. Y en esta ecuación, fíjate que está involucrada ahora esta 1 forma tita, ¿sí? Y esta 1 forma tita resulta ser que es un múltiplo escalar de la codiferencial de la 2 forma eta, ¿sí? Y esta es la definición que vamos a trabajar. Bueno, voy a mencionar simplemente, algunos ejemplos de variedades riemannianas que admiten una 2 forma conforme Killing-Llano. Primero son las variedades sasakianas, donde la 2 forma esta, que es la derivada exterior de la 1 forma dual del vector RIP, ¿sí? Es una 2 forma CKI, ¿sí? Y en las variedades Nilli-Keller, ¿sí? La 2 forma de Keller, ¿sí? Va a ser una 2 forma CKI, pero en realidad es una Killing-Llano, ¿sí? Entonces, estos son los dos ejemplos notables, ¿sí? Estas ocurren en dimensión impar y estas en dimensión par. Bien. Ahora pasamos al estudio de estas dos formas, pero en grupos de Lie. Entonces, tenemos un grupo de Lie, una métrica invariante izquierda, es decir, que es invariante bajo traslaciones a izquierda. Y esto se sabe, ¿sí? Que existe una correspondencia biunívoca de métricas invariantes izquierda y productos internos en G, ¿sí? Voy a tomar dos formas invariantes izquierda, es decir, invariante bajo traslaciones de izquierda, ¿sí? Y también va a existir, antes, estas dos formas tiene asociada un tensor de tipo 1,1 antisimétrico, ¿sí? Definida de esta forma, ¿sí? Eta de xy es igual a g de t de x y para x y campos, ¿sí? Entonces, va a haber también una correspondencia, ¿sí? Si tengo una 2 forma invariante izquierda, voy a tener este tensor tipo 1,1,
¿sí? Antisimétrico definido de esta forma, ¿sí? Que también va a ser invariante izquierda, ¿sí? Y al revés, si tengo esto, también voy a tener las dos formas invariante a izquierda, ¿sí? Si además esta satisface la condición CKI, este T asociado a eta se va a llamar tensor CKI. A su vez, también a cada tensor invariante izquierda, antisimétrico, es posible asignarle un T en el álgebra de Lie antisimétrico, ¿sí? Y al revés también, si tengo un tensor antisimétrico, le puedo construirme un tensor invariante a izquierda, antisimétrico. Entonces, con esta condición de invariancia a izquierda, ¿sí? Permite que sea equivalente a lo siguiente: buscar dos formas CKI invariantes izquierdas en grupos de Lie con métrica invariante izquierda es lo mismo a buscar endomorfismos antisimétricos en el álgebra de Lie métrica para los cuales exista una forma tita que satisface la siguiente ecuación, ¿sí? En el álgebra de Lie, ¿sí? Entonces, la condición de dos formas CKI invariante izquierda, ¿sí? Se ha traducido ahora en una ecuación en el álgebra de Lie. Siguiendo esta línea, ¿sí? De pedir invariancia a izquierda, ¿sí? Nombramos algunos resultados importantes. Por ejemplo, para álgebras de Lie dimensión 3, Andrada, Barbieri y Dotti clasifican todas las álgebras de Lie métricas que admiten tensores CKI más CKI, ¿sí? Diferencian bien los que admiten Killing-Llano y los CKI no Killing-Llano. En dimensión 4, sí hay un resultado importante, que es que toda dos formas CKI invariante a la izquierda es paralela, ¿sí? Este resultado ha sido probado por Andrada Dotti y más generalmente en otro trabajo de Andrada, Barbieri y Moroya. Entonces, en dimensión 4 resulta ser que estas son todas paralelas, ¿sí? Y para el caso de dos formas Killing-Llano, en álgebras de Lie dos pasos nilpotentas, estas han sido estudiadas últimamente y con mucho detalle en los trabajos del Barco, Moroyano y en el trabajo de Andrada y Dotti, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en dos formas CKI estrictas, no Killing-Llano, y estas vamos a usar, ¿sí? Proposiciones y teoremas que se han estudiado en el trabajo de Andrada y Dotti, ¿sí? Porque ahí se comienza a estudiar los tensores CKI estrictos en álgebras de Lie. Entonces, la siguiente proposición dice que si tengo un tensor CKI estricto en una álgebra de Lie métrica, si es el único elemento tal que verifica esto para todo X en el álgebra, entonces T de sí es igual a 0, ¿sí? El siguiente teorema dice un poco más, porque dice si tengo un tensor y con la 1 forma asociada, si θ es distinto de 0, ¿sí? Entonces la dimensión del álgebra es impar, más aún el T restringido al ortogonal del sí, es un isomorfismo lineal, más aún se cumplen estas condiciones y el ortogonal del sí es invariante bajo A de sí. Entonces, este último resultado, ¿sí? El primero es como que ya más o menos vamos caracterizando T, y el último me dice que si hay un CKI, una dos formas, o un tensor CKI estricto en un álgebra de Lie, la dimensión del álgebra tiene que ser impar, ¿sí? Entonces, además, asumimos que la dimensión centro va a ser mayor estricto que 1. ¿Por qué? Habíamos dicho que las variedades sasakianas naturalmente tienen dos formas CKI, ¿sí? Y además estas son estrictas, ¿sí? En particular, las álgebras de Lie sasakianas admiten un tensor CKI estricto, ¿sí? Y las álgebras de Lie sasakiana tienen dimensión impar y la dimensión del centro es 0 o 1. Entonces,
para no cruzarnos con las álgebras de Lie-Sackiana, sí pedimos esta fuerte restricción, porque esas ya se conocen y sabemos que esas tienen. Bien. Vamos a los nuevos ejemplos, los nuevos resultados que hemos obtenido. CAT, un tensor CKI, una álgebra de Lie métrica con la 1 forma distinta de 0, sí. La dimensión del centro es mayor o igual que 2, ¿sí? Entonces, θ en el centro es igual a 0, y esto nos dice que el sí va a ser ortogonal al centro. Si consideramos la descomposición ortogonal, sí, centro más el complemento ortogonal, sí. El siguiente lema, sí, teniendo en cuenta esta descomposición, sí, determina condiciones que deben cumplir para que exista un tensor CKI estricto, ¿sí? Si G es el álgebra de Lie, está que con la misma condición, dimensión del centro mayor o igual que 2, T, un tensor CKI, ¿sí? Estricto, ¿no? Vamos a poner CKI y KI y lo consideramos estricto. Entonces, sí, se cumplen todas estas ecuaciones, pero estas ecuaciones salen de observar, ¿sí? Fíjate que la condición CKI en el álgebra, sí, que era esta, involucra 3 elementos, X, Y y Z. Entonces, para la descomposición esa ortogonal, ¿sí? Vamos viendo todas las posibilidades. Si tengo para Z1, Z2 en el centro y uno en el ortogonal, se tienen que cumplir estas dos ecuaciones. Si tengo un elemento centro y dos en el ortogonal, se cumplen estas ecuaciones. Si tengo dos en el complemento ortogonal del centro, con, además, ambos perpendiculares al sí, porque acordate que el sí va a vivir en el ortogonal del centro, ¿sí? Se tienen que cumplir estas 4 ecuaciones. Bien. El siguiente teorema dice que, siguiendo lo mismo, pidiendo lo mismo, dimensión centro mayor o igual que 2, T endomorfismo antisimétrico en G, T es conforme, Killing-Llano, si solo si existe una forma tal que las ecuaciones del 1 al 8 se satisfacen. Entonces, aquí va a haber un sí solo sí, ¿sí? Si se cumple, hay una forma que cumple las condiciones 1, 8, entonces va a existir el T. Y al revés también, ¿sí? Bien, entonces, vamos a asumir que la dimensión de G es igual a 5. ¿Por qué? Porque si buscamos ejemplos de dos formas CKI estrictas, sí sabemos que la dimensión del álgebra tiene que ser impar, ¿sí? Y bueno, como en dimensión 3 ya está, sabemos que ya están todos los resultados. En dimensión 4 resulta ser que todas son paralelas, ¿sí? Bueno, lo inmediato sería ver qué pasa en dimensión 5. Y con esta consideración, dimensión del centro mayor o igual que 2. Entonces, para dimensión de G igual a 5, tenemos que las posibilidades son la dimensión del centro igual a 2 o dimensión del centro igual a 3. Resulta que si el centro tiene dimensión 3, entonces el álgebra de Lie no admite tensores CKI estrictos, ¿sí? Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda concentrarse en el caso dimensión del centro igual a 2. Entonces vamos asumiendo todo eso. Sí, ahora, si existe un T CKI, entonces existe la 1 forma y existe el vector S sí. Entonces, a cada tensor CKI le asocia un sí. Pero uno dice, bueno, un múltiplo escalar de este tensor CKI es también CKI, ¿sí? Y también va a tener una 1 forma y un vector, ¿sí? Bueno, el vector S va a ser un múltiplo de este, va a ser C por sí. Es por eso que vamos a asumir ahora que la norma de este vector de sí sea 1. Bueno, el siguiente teorema me va a caracterizar quiénes van a ser las álgebras de Lie métrica con estas características. Entonces, una álgebra de Lie métrica de dimensión 5 y centro igual a 2 va a admitir un tensor CKI si solo si existe una base ortonormal, 2 en el centro y estos 3 ortogonales al centro, y en particular aquí está el vector este sí, con los siguientes corchetes de Lie, ¿sí?
AI, BI, CI, números reales, tal que satisfacen A, B y C. ¿Sí? Aquí hay condiciones en los coeficientes. Fíjate, que por ejemplo, la sub 4 va a depender de 3 coeficientes, ¿sí? Y B1 y B2, ¿sí? Tiene dos opciones, ¿sí? Es menos A2 A1 o A2 menos A1 con A1 cuadrado más A2 cuadrado distinto de 0. Y también A sub 4 vamos a pedir que sea distinto de C sub 5. Bien, el tensor, además del tensor asociado, o el tensor CKI, ¿sí? Para las dos condiciones, para esta condición tenemos que va a ser este, y para esta condición tenemos que va a ser este. En limpia voy a poner ahora cómo sería el álgebra de Lie métrica, ¿sí? Con todas esas condiciones descritas en el teorema, ¿sí? Va a tener esta forma y voy a tener dos opciones para B1 y B2. Entonces, esas posibles opciones, ¿sí? Las voy a llamar, las voy a denotar así, o sea, A1, A2, C5 y un 1 aquí en la álgebra de Lie. Y para la segunda opción voy a poner al final un 2, ¿sí? Para la primera opción, segunda opción, ¿sí? Entonces, encontramos muchas familias de álgebras de Lie métricas, ¿sí? Nos preguntamos ahora cómo distinguirlas, cómo clasificarlas. Entonces, vamos a ver cuándo son isométricamente isomorfas. Diremos que dos álgebras de Lie son isométricamente isomorfas si existe un isomorfismo de Lie isométrico entre ellos. Bien, entonces, el siguiente lema va a hablar de eso. Las álgebras de Lie métricas, la primera opción y segunda opción, son isométricamente isomorfas a la álgebra de Lie métrica. O sea, estas dos son isomorfas a una misma álgebra de Lie métrica que está descrita aquí. Y va a depender de parámetros R y C, ¿sí? Pero el R resulta ser que es A1 cuadrado más A2 cuadrado, el C es igual al C sub 5 y el A sub 4, bueno, queda en función de C y R, ¿sí? Y donde los corchetes, ¿sí? Bueno, son mucho más simples que los que tenía anteriormente para estas álgebras, para estas dos opciones. Entonces, la clasificación del teorema anterior se resumió a estudiar estas álgebras, ¿sí? Con estos parámetros, y el tensor para esta álgebra resulta ser mucho más sencillo que el que habíamos mostrado para estas dos álgebras. Bien. Fíjate que también para cada álgebra de Lie métrica, ahora que nos quedamos con esta que es más sencilla, con la que depende del parámetro R y C, ¿sí? Hay un único T, ¿sí? Que está descrito en función de estos parámetros, R y C, ¿sí? Entonces, para cada álgebra de Lie métrica hay un único tensor CKI. Es decir, que la dimensión de estos tensores CKI estrictos, como espacio vectorial, es 1. Bien, ahora una vez que hemos distinguido bien y tenemos caracterizada bien a todas las álgebras equivalentes, por decirlo así, queremos ver a qué álgebra conocida representan, ¿sí? O son isomorfas. Entonces, si tengo un producto interno, una álgebra de Lie de dimensión 5, con esta condición que venimos pidiendo, si el álgebra de Lie métrica admite un tensor CKI estricto, ¿no? Entonces, esta álgebra de Lie métrica es isométricamente isomorfa a una de las siguientes álgebras de Lie métricas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, yo después voy a decir quiénes son estas métricas, que ahora les he llamado así, pero esta L59 es la álgebra de Lie 3 pasos nilpotente de dimensión 5. Este es R2 por SU2, donde esta es una álgebra de Lie de dimensión 3 conocida, ¿sí? O la otra opción es que sea R2 por SL2 de R, ¿sí? Y esta también es conocida, ¿no? Y R y C sean, para estas métricas, que ahora en el cuadro que sigue lo voy a decir, tengo que considerarlo siempre positivo. Bien, entonces,
La demostración simplemente hago los pasos. En dimensión 3 no es posible. En dimensión 2, bueno, por el teorema anterior, todas las álgebras de Lie métricas van a ser isométricamente isomorfas a esta, que depende del parámetro R y C. Entonces vamos a considerar dos casos. Cuando A sub 4 es igual a 0 y cuando A sub 4 es distinto de 0. Si A sub 4 es igual a 0, entonces G sub RC es isomorfa a L59, a la 3 pasos nilpotente. Ahora, si es distinto de 0, ¿sí? Analizamos los signos de A sub 4 y 0. Cuando tienen el mismo signo, resulta ser que GRC es isomorfo como álgebra de Lie a R2 por SU2. Y cuando A sub 4 y C tienen signos opuestos, el álgebra de Lie es isomorfa a R2 por SL2 de R. Y ahora te digo quiénes son estas G sub R, G sub RC, ¿sí? Entonces, escribimos, ¿sí? Ponemos aquí los corchetes en las bases naturales, los corchetes conocidos de estas álgebras de Lie, ¿sí? La 3 pasos nilpotente, R2 por SU2, R2 por SL2 de R, ¿sí? Y ahora escribimos las métricas, ¿sí? En la cual estas álgebras admiten un tensor CKI estricto, ¿sí? Fíjate que esta es una métrica linda, por así decirlo. Y bueno, y esta métrica para escrita en esta base, en la base conocida, ¿sí? No resulta ser linda, no es ortogonal ni ortonormal, ¿sí? Y bueno, lo mismo sucede con esta, ¿sí? Que la métrica resulta ser esta matriz, ¿no? Bien. Bueno, doy simplemente unos ejemplos concretos, ¿sí? Dando valores a los parámetros que tenía, ¿sí? Entonces aquí obtengo corchetes lindos, ¿sí? Esta es el álgebra de la 3 pasos nilpotente de dimensión 5, ¿sí? Este es el tensor asociado. Para estos parámetros voy a tener que estar estos corchetes y el álgebra de Lie isomorfa R2 por SU2, ¿sí? Y va a ser el T, ¿sí? Esto está escrito en la base ortonormal, ¿no? Y para estos parámetros tengo estos corchetes y T escrito en la base ortonormal, ¿sí? Y esta álgebra resulta ser isomorfa R2 por SL2 en R. Bien. Bueno, eso les quería contar. Estas son las referencias que he usado. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido interesante. Bueno, los espero en el foro.